Yo a Dios lo conozco un día que voy a la iglesia buscando un amigo. Ahí me llevaron y ese día mis amigos me dejaron ahí y pues yo la verdad pues no conocía ahí donde estábamos y me tuve que esperar hasta que terminó el servicio, pero yo ese día no estaba en condiciones de ir a la iglesia. Yo venía de una fiesta, andaba tomado y yo me quedé afuera de la iglesia y al estar escuchando la predicación, yo estaba enfrente hacia donde estaba el pastor predicando, y ese día pues yo sentí que todo lo que el pastor estuvo diciendo, todo iba dirigido hacia mí, y ese día pues me gustó. A mí ese día me invitaron a la iglesia y la verdad sí me gustó por los sucesos que pasaron ese día. Ese día yo llegué totalmente borracho y en la pura prédica, cuando terminó el servicio, yo ya estaba como si nunca hubiera tomado yo. Mi vida antes sin Dios, pues yo andaba en pandillas, yo andaba pues en alcohol y yo andaba mal. Mi camino iba totalmente hacia la perdición, la verdad. Yo encontré a Dios alrededor de los 17 años, cuando mi vida pues estaba totalmente fuera de las cosas de Dios, y a mí me dio un giro completo. Me ayudó a salir de muchos problemas que yo tenía el haber conocido a Dios, tanto como alcoholismo, los vicios que tenía, todo eso lo fui dejando. Lo que más me ha impactado de Vida 7 es, la verdad, la convivencia que tienen. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es los links. Es una manera muy práctica de llegar a la gente, de que la gente no tiene que moverse hacia otras distancias, hacia otros lugares. Esa es una de las cosas que me gustó, y lo que me ha impactado ahí es el crecimiento que uno puede llegar a tener. Una persona puede llegar a crecer muy rápidamente mientras se lo proponga. Aquí no te ponen ninguna limitante, no te ponen pues te ponen todo a tu disposición para que tú vayas creciendo y vayas teniendo una creciente relación con Dios cada vez más cercana. Mi crecimiento con Dios, pues yo a partir de que empecé a asistir a los links, pues yo era una persona que ya no oraba. Yo me había alejado totalmente de las cosas de Dios. Yo no oraba, yo ya pues prácticamente estaba otra vez en el mundo, y al estar aquí en Vida 7 pues me ha ido cambiando otra vez. Mi relación con Dios cada vez es más cercana, yo lo siento así, y pues yo mismo he notado, y la gente a mi alrededor ha notado ese cambio, tanto en mi carácter como en mi forma de ser, y cómo dirigirme hacia las personas. La verdad me ha impactado demasiado. ¿Por qué le diría a alguien? Porque aquí en Vida 7 lo que yo he visto es que buscan que cada uno tenga un crecimiento. Aquí buscan que la gente tenga una convivencia más cercana con Dios. Siempre la relación con Dios sea cada vez mayor. La verdad, aquí siempre se busca el que nosotros tengamos una cercanía con el Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh.
necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. En ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy estoy muy contento de estar con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a su iglesia Vida 7, su iglesia en el cine y en línea, ¿verdad? Ya próximamente vamos a regresar presencial en el cine y estén esperando las redes sociales para esto. Y bueno, pues el día de hoy me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y vamos a hablar de en Dios confiamos, de cómo confiar en Dios. Y bajo qué influencia estás viviendo, bajo qué influencia estás viviendo. Pero antes de comenzar, déjenme contarles una anécdota. Resulta que hace muchos años, mi hija Elizabeth, cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, ella vio la necesidad de que yo necesitaba un auto, un automóvil. Mi auto ya había tronado, ya se había descompuesto. Entonces, ella, confiando en el Señor y con esa confianza que un niñito se acerca a Dios, juntó sus manitas y empezó a orar. Señor Jesús, te pido por favor que le ayudes a papi a encontrar un automóvil. En eso hace una pausa la niña, voltea y me ve y me dice, papá, ¿de qué color lo quieres? Y yo contesté, dorado, le dije, así sin pensarlo. Y seguimos. Y ya, meses después, mi hermano mayor se muda de ciudad y me deja su auto. Y me dice, hermano, te dejo mi auto, te lo vendo, págamelo cuando puedas. ¿Y de qué color creen que era el auto? Era un auto dorado. Todavía lo tengo, de hecho, ahí lo tenemos. Pero esa es la confianza con la que debemos acercarnos a Dios. Con una confianza plena, sin dudar. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. Y en este día vamos a hablar sobre esto. Y sobre todo, en qué es la influencia que tenemos. Porque hay una influencia en este mundo. Y tenemos que estar nosotros sujetos a la influencia del Señor. Pero sabes, este es un buen momento para hablar de confianza en Dios. Aquí en Baja California, México, acaba de haber elecciones locales y federales y es el mejor momento para tener la confianza en Dios, porque no importa qué partido, qué candidato,
no importa, deberíamos siempre poner nuestra confianza en Dios. Y es que en ocasiones decimos, no, pues es que esto se va a poner muy mal, ya estaba mal, se va a poner peor porque no ganó fulano, no ganó mengano y se pondrá peor. Pero déjame decirte que la persona que haya ganado, el candidato que haya ganado, el partido que haya ganado, el Señor nuestro Dios va a ayudarnos y nos va a proveer de todo para que sus hijos estén bien. En Filipenses 4:19 la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios proveerá de todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Así que como puedes ver, hay que confiar en Dios, Él va a proveer. Y estamos viviendo una temporada muy difícil, es muy complicada, quizá de más tensión en nuestra nación que para muchos que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y ciertamente es un momento muy complicado. En estas elecciones ha habido violencia más que nunca. Miren, yo tuve la fortuna de ser un funcionario de casilla, fui presidente. Y lo digo en serio porque me gusta servir a mi país. O sea, serví a mi país siendo funcionario de casilla. Y pues escuché que estaban violentando varias casillas, que había gente que estaba haciendo cosas malas en las casillas, que se estaban robando las urnas. Pues no fui la excepción. 2 hombres llegaron y trataron de violentar nuestra casilla y trataron también de llevarse las urnas, a lo que nosotros dijimos, no, sabes que no te la puedes llevar, estamos votando. Entonces, por gracia y obra de Dios, no se las llevaron ni tampoco nos golpearon ni nada, solamente se fueron vociferando palabras altisonantes, pero eso sí, dejando la amenaza de que iban a regresar. Claro, tuvimos que dar parte de las autoridades y llegó la Guardia Nacional a ayudarnos. Ya no pasó a mayores, pero así es. Pero tenemos que tener la confianza en Dios. Y el día de hoy yo quiero dar un paso atrás y quiero dejar que la palabra de Dios nos hable, restablezca nuestros corazones y nos prepare para ser fieles sin importar lo que nos depare en el futuro. El día de hoy yo quiero que veas conmigo la escritura en Primera de Pedro 5:6. Fíjense bien lo que dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Fíjense qué bonito. Pero ojo con esto, dijo humíllense. Y sabes, el primer problema del ser humano es que somos orgullosos. Y una de las cosas que el Señor desecha son los ojos altivos, que habla de orgullo. Pero por eso Pedro dijo, humíllense. En lugar de decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, tenemos que reconocer que tenemos que tener la plena confianza en el Señor, humillándonos y diciéndole, Señor, tú obra en mí, tú guíame, llévame por tus sendas. Y todo esto se logra a través de echar abajo nuestro orgullo, echar abajo nuestra voluntad humana y empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Quién está agradecido por la poderosa mano de Dios? El Señor ha evolucionado en nuestras vidas, claro, si tú se lo permites. Cuando Él está reinando y gobernando sobre ti, Él evoluciona tu vida y ya no vas a hacer las mismas cosas, vas a tener un comportamiento distinto. Ahora, Dios es soberano y supremo, ¿sí? Y Él nos pide que nos humillemos bajo su poderosa mano. Y ese es un problema, porque tú como ser humano dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que a mí me plazca, ¿no? Quiero hacer mi propia voluntad. Pero Él te dice, te otorgué el libre albedrío, pero yo necesito que te humilles para que escuches mi voz y puedas seguir en mi justicia, ¿no? Entonces, en esta frase donde dice, humíllense por tanto bajo Dios. ¿Alguien puede decir bajo Dios? Ahí si estás en línea, escribe la palabra estoy bajo Dios. Así, estoy bajo Dios. Escríbelo ahí en el chat. Y sabes, el estar bajo Dios, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué significa estar bajo Dios? Nosotros como seguidores de Cristo, bajo Dios es muy difícil en una cultura que cada vez se vuelve más y más hostil en cuanto a Dios. No sé si ustedes lo sepan, pero la cultura, al hablar de cultura no hablo del arte, hablo de la sociedad en general, cada vez es más hostil en cuanto a Dios, ¿sí? Y cada vez va a ser más difícil poder hablar de Cristo Jesús. Como nosotros, como discípulos de Jesús, lo servimos fielmente, vivimos fielmente para Él, lo representamos fielmente,
en una cultura que se está volviendo completamente hostil hacia Dios. Y entonces vamos a hablar de cómo vivir bajo Dios. Es difícil, pero no es imposible. Pero antes de hablar de cómo vivimos bajo Dios, primero hay que tratar de identificar, y lo quiero ayudar a todos ustedes, a identificar en su propio caminar en lo que estás en realidad. De hecho, voy a mostrarles ahorita imagínense una escala del 1 al 10 y yo quiero que intenten identificar qué tan abajo de la influencia de Dios estás. El 1 es nada y el 10 es todo, ¿verdad? Bajo la influencia de Dios. Y tú ahí con tu esposo, tu esposa o tus amigos, ponte a pensar, no, pues yo soy un 4, yo soy un 5, yo soy un 8. Claro que nadie es 10, porque 10 es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez tú dices, no, ¿sabes qué? Es que yo ni siquiera creo en Dios. Entonces yo soy un 1, dices, ¿verdad? Pero el punto ahorita es que hay que identificar en qué nivel de influencia de Dios el Señor está sobre tu vida. Hay que pensar en eso, es importante. Entonces, pregúntate, ¿en dónde estás? Mira tu propia vida y di, ¿en qué estoy más influenciado? ¿Estás bajo la influencia de Dios o estás más en la influencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Y sabes por qué. Como estás influido, así mismo se influyen tus decisiones, se dirigen tus pasos, se va moviendo en tus emociones, te va guiando todos los días y sobre todo tu comportamiento va a depender de qué es lo que te influencia a cada uno de nosotros. Entonces, ¿estamos bajo la influencia de Dios o estamos bajo la influencia del sistema de este mundo, del pensamiento de esta cultura? Entonces, hay que pensar sobre esto. Y sabes, el día de hoy a mí les voy a hacer una recategorización de estas influencias y pues podemos empezar con lo más sencillo. ¿Qué es lo que te entretiene? ¿Tu entretenimiento en qué lo basas? ¿Nada más en Netflix, en Amazon Prime o en Disney Plus o yo qué sé? Ahora, todo esto no estoy diciendo que es malo, pero sabes que si llenas tu vida espiritual, alimentándote de ahí, no vas a llegar a ningún lado. Vas a estar influenciado sobre la cultura, sobre la sociedad. Ahora, déjame decirte que en Netflix hay películas cristianas también muy buenas, por cierto, acabo de ver unas. Y también hay una aplicación que se llama The Chosen, Los Elegidos, que también se la recomiendo muchísimo. Está hablando sobre la vida de Jesús. Pero el punto es que, ¿qué te entretiene? ¿Te entretiene más ver una película que tal vez sea no apropiada? Tal vez una música que sea no apropiada. ¿Sabes? En cuanto a la música, cuando yo era adolescente, no hace mucho, teníamos aquello que era rock metal y que ponías el disco en reversa hacia atrás y se escuchaba mensajes subliminales. A lo mejor muchos se acuerdan de eso. Los cuarentones no se hagan ahí, levanten la mano. Pero hablábamos sobre eso, o sea, ¿sabes qué? El rock metal y el disco al revés y se escuchan mensajes subliminales. ¿Sabes? El día de hoy ya no es necesario echarlo para atrás porque el mensaje va directo, ya no es subliminal. Canciones como de un artista por ahí muy popular que dice, felices los 4, dice, estamos ahí dos parejas juntos y agrandamos el cuarto, no se hagan si saben de quién hablo. Pero el punto es que nuestra cultura está plagado de eso y cada vez se ve más hostil hacia Dios. O sea, se ensalza, se levanta todo lo que tenga que ver con la carne, con el humano, ¿verdad? Y a Dios lo dejamos afuera porque no es incluyente, porque es políticamente incorrecto hablar de Dios. Pero no, ahí es donde estamos mal, cuando empezamos a adoptar ese sentimiento de voy a dejar a Dios a un lado y voy a vivir mi vida como yo quiero. Y sabes, ahí es donde estamos mal. Entonces, ¿qué música escuchas? ¿Qué libros lees? Cuando miras qué es lo que te divierte, ¿estás bajo la cultura o estás bajo la influencia de Dios? Ahora hablemos de otra categoría, muy incómoda, por cierto, nuestro dinero, tu dinero. Quizás te paguen a la semana o cada 2 semanas, pero ¿qué haces con tu dinero? ¿Lo aportas a una causa? Una parte la puedes aportar a una causa espiritual, a una causa del
reino de los cielos, ayudas a los pobres, o simplemente te arrastras con la cultura y te vas a gastar todo lo que tienes allá en lo que te dice la sociedad, lo que te dice la cultura. No, pues voy a ser muy feliz cuando tenga el iPhone 15. Ni siquiera existe, ¿no? Pero eso es lo que te arrastra la cultura, a consumir y a pensar de que eso es lo que es lo mejor para ti. Y eso es estar bajo la influencia de la cultura y de la sociedad. Cuando el Señor te dice, hey, ponte bajo mi influencia, no sobre la cultura, ¿verdad? Entonces, todo esto realmente lo que nosotros debemos hacer es apartar un poco de dinero para poder servir a Dios. No estoy hablando de cantidades, ni siquiera voy a hablar de porcentajes. Tú aporta lo que esté en tu corazón, pero hazlo con felicidad porque estás aportando para el reino de los cielos, ¿sí? En vez de decir, me voy a gastar todo porque la sociedad así me lo dice, ¿sí? Entonces, no, realmente quiero honrar a Dios con mis finanzas. Y sabes, está en su palabra, da y se te os dará. Y claro, hay que disfrutar porque uno trabaja pues para sufragar gastos y para disfrutarlo, ¿no? Pero no debe de ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre debe de estar sobre las cosas de arriba, del reino de los cielos. Entonces, ¿estás más influenciado conforme a la cultura o estás influenciado bajo Dios? En otras palabras, a lo mejor una persona puede decir, ni siquiera pienso en Dios. Y si le voy a dar a Dios no es lo primero, sino que es lo que me sobró, ¿verdad? Ahí después de todos mis gastos. Y sabes, eso no funciona, no es así. Nosotros debemos de apartar algo de dinero para aportarlo a una obra eterna, ¿sí? Es muy importante para tu vida cristiana, para tu vida espiritual. Entonces, ¿es difícil? Sí. Hay que empezar poco a poco, ¿sí? Hay que empezar poco a poco, pero siempre debemos de pensar, ¿estoy bajo la influencia de Dios o bajo la influencia de la cultura y la sociedad? Tenemos que pensar sobre eso. Entonces, las palabras que decimos, otra categoría, ¿qué palabras dices? ¿Dices palabras ofensivas? ¿Dices palabras que redarguyen? ¿O dices palabras de crítica? En la última semana piensa, a ver qué fue lo que más hablamos, ¿no? Eso habla de cuál es tu influencia. Como hablas a la gente, ahí eso detalla la influencia que tienes, ¿sí? En otras palabras, si tus palabras fueron vivificantes, honraron a Dios, tus palabras alentaron a personas, hicieron que personas dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero eso que tú tienes. O tus palabras hirieron a personas, tus palabras fueron de rencor, de crítica. Tenemos que pensar esto, porque todo tu comportamiento proviene de la influencia que tienes sobre tu vida. Anota eso si estás ahí. Todo mi comportamiento va acorde a la influencia que tengo en mi vida. Entonces, simplemente seguimos la corriente de todos los demás y seguimos a todos los que se van quejando, o a todos los que van criticando, o a todos los que van haciendo algo mal, ¿verdad? O a personas que siempre están enojadas, o a veces son odiosas o criticonas. Es posible que hagamos eso. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana tenemos mucha relación con muchas personas, pero tenemos que marcar la diferencia, hay que pintar la raya. Cuando se trata de tus palabras, es necesario que las pongas en la perspectiva de Dios. Cuando estábamos allá de pequeños en la escuela dominical, decían, hey, cuidado con tus palabras, porque Dios está arriba y escucha tus palabras, ¿no? ¿Qué influye sobre tu vida? Vamos a hacer una categoría más. ¿Qué tal tu autoestima? Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Dirías que estás bajo la influencia de Dios o bajo la cultura? Si estás bajo la cultura, significa que te importa mucho qué etiqueta tienes, qué auto manejas, qué empleo tienes, qué tan abultada es tu cartera. O sea, tenemos que dejar todo eso atrás. ¿Por qué? Porque no es estar bajo la influencia de Dios. Bajo la influencia de Dios, tú eres un hijo de Dios. Cuando tú pones en perspectiva, mi autoestima es que yo soy llamado hijo de Dios. Al que cree en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tu autoestima está bajo la autocrítica de la cultura, si estás bajo la influencia de la cultura, entonces significa que importa mucho cómo va tu cabello,
Importa mucho si estás teniendo un buen día o no. Importa mucho si te sientes bien contigo mismo. Importa mucho cuántos likes tienes en Face, ¿verdad? Eso es lo nuevo ahora, ¿no? Entonces, o qué publicas o qué comentario te hacen sobre tus publicaciones. Importa mucho. ¿Por qué? Porque tu autoestima está arraigada a la influencia de la cultura. En cambio, si estás bajo la influencia del Señor, de nuestro Dios, entonces ya tu perspectiva de tu autoestima no te va a afectar todo aquello que es efímero. Entonces aquí está lo que es realmente triste. Muchos de nosotros, sin ni siquiera saberlo, no tenemos idea qué es lo que nos está influenciando. ¿Sí? Es un ejemplo. Por ejemplo, una persona alcohólica. Muchas de las veces un alcohólico dice, no, yo no soy alcohólico, tengo todo bajo control. ¿Han escuchado eso? Me imagino que sí. Ahí donde estás, levanta tu mano. No te estoy viendo, pero no le haces. Muchas veces dice, no, es que no soy alcohólico. Cuando el cuate cada 2-3 días se pone hasta las chanclas, ¿no? Entonces, no saben bajo qué influencia están en la persona alcohólica, pero está bajo la influencia y la influencia del alcohol. Y ojo con esto, no quiere decir que la sustancia misma del alcohol no es tan espiritual como una Coca-Cola. No significa eso, no tiene nada que ver. Lo que importa es lo que produce el alcohol dentro de ti. Y no estoy hablando de la salud, estoy hablando de que hace que salga ese yo interno, que es de donde provienen los malos pensamientos, los malos deseos, las calumnias, los homicidios, los adulterios. De dentro del hombre es de donde brota todo eso, y el alcohol hace que eso salga. Eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque ahí ya estás deshonrando totalmente a Dios, ¿sí? Y eso es estar bajo la influencia de nuestra cultura. Cuando esto sucede y que la persona alcohólica no sabe que es alcohólico, o él piensa que no es alcohólico, pero ¿qué tal? Le pega a su esposa, le pega a su hijo, ¿verdad? Cae en adulterio y trae todo este rollo, una influencia, lo puedo decir, satánica sobre su vida, sobre su hogar. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Pero entonces, ¿estás bajo la influencia de Dios o bajo la influencia de la cultura? ¿Qué pasa si estamos nosotros intoxicados tanto que ni siquiera nos damos cuenta bajo qué influencia estamos? ¿Qué pasa si estamos envenenados por el pensamiento de este mundo, que proviene del pensamiento humano y no de Dios? Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos alejados de Dios o que nos estamos alejando de Dios. Muchas veces tendemos a pensar, es que ¿por qué Dios está tan lejos de mí? No, ¿sabes qué? ¿O por qué me abandonó Dios? ¿Sabes qué? Más bien tú te estás alejando. ¿Por qué? Porque vas junto con la cultura. Es por eso que el Señor te dice en su palabra, humíllate, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él a su debido tiempo te va a levantar, te va a exaltar. Humíllate ante Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es una etapa complicada. Pero déjame decirte lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Y les voy a dar un contexto luego vamos a ver unos versos de la Biblia y todo, pero vamos a concentrarnos en un versículo en particular. Daniel, el profeta, fue criado en Israel, pero hubo un sitio de Babilonia sobre Israel y se los llevaron a mucha gente, incluyendo jóvenes, a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel adoraba al Señor nuestro Dios de todas las formas. Pero entonces el rey Nabucodonosor, que era un rey muy malvado, entró con los babilonios, destruyó por completo Israel, se llevó a Daniel y a sus amigos y a todos los demás, desde Jerusalén hasta Babilonia, y los babilonios eran malvados, quemaron el templo hasta los cimientos, dice la palabra ahí, fueron y tomaron prisioneros a los más brillantes de los más brillantes, al mejor del pueblo judío, incluido Daniel, los secuestraron para hacerlos prisioneros o esclavos, pero luego para adoctrinarlos en la cultura babilónica. Ojo con eso. Estos mismos jóvenes talentosos, muy brillantes, eventualmente podrían convertirse en líderes babilónicos en su gobierno. Y lo pueden leer en Daniel 1:3, dice, entonces el rey ordenó a Aspenaz, el jefe de los oficiales de la corte, que trajera al servicio del rey alguno de los israelitas de la familia real y de la nobleza, jóvenes, hombres sin ningún defecto físico, guapos, aptos para todo tipo de conocimiento,
bien informados, ágiles para comprender y capacitados para servir en el palacio del rey. Fíjense bien, fueron secuestrados y en lugar de hacerlos esclavos, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a adoctrinarlos para que sirvan al rey de Babilonia. Cabe mencionar que Babilonia era un pueblo pagano, no conocía a Dios. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Nabucodonosor con ellos? ¿Les iba a enseñar el idioma? ¿Les iba a enseñar la literatura de los babilonios? El rey incluso les asignó una cantidad diaria de comida y vino de la mesa del rey. Ahora bien, esta comida y este vino no era lo normal que comían en el tiempo de Daniel en Israel, ¿verdad? De hecho, esa comida que el rey de Babilonia les estaba dando era dedicada a dioses paganos. Y las escrituras dicen, fíjate, estaban entrenados durante 3 años y después de eso entrarán al servicio del rey, decía, el rey de Babilonia. Entonces, Daniel fue uno de los jóvenes que fueron hechos prisioneros y los babilonios luego cambiaron su idioma, cambiaron su educación, los adoctrinaron con todo lo que tenga que ver con Babilonia para que estuvieran bajo la cultura, bajo el pensamiento, bajo la influencia de la cultura babilónica. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, sarcasmo incluido. Pero incluso les cambiaron sus nombres. Originalmente sus nombres reflejaban al único Dios verdadero, pero estos jóvenes ahora tenían nombres que representaban dioses paganos. Incluso cambiaron su dieta para no comer de lo bueno, de lo correcto. Es decir, ellos comían correctamente y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería que comieran de lo que él les daba, pero eran alimentos impuros. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los alimentos eran consagrados a dioses paganos y no deberías de comerlo en aquel tiempo. Su objetivo era llevar a estas personas bajo la influencia de la cultura babilónica. El rey pensaba, si podemos cambiar la forma en que piensan, entonces podemos cambiar en lo que creen. Y si podemos cambiar lo que creen, podemos cambiar cómo se comportarán. Y no olvides que tenemos un enemigo espiritual, ¿sí? Su nombre es Satanás. Y él es el padre de la mentira. Y hay un ataque contra tu mente para convencerte de mentiras. Porque si él puede cambiar la forma en la que piensas, cambiará lo que crees. Y por lo tanto va a cambiar tu comportamiento. Y una vez que cambie tu comportamiento y que tú estás convencido de que es lo correcto, entonces vendrá a destruirte. Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y a destruir. Y créeme lo que te digo, si estás bajo la influencia de la cultura, en vez de estar bajo la influencia de Dios, es muy probable que termines bajo la influencia de Satanás y él va a tratar de destruirte. La respuesta es, tenemos que reconocer primeramente a Jesús, abrazarlo, creer en él, pero no a medias. Tenemos que creer en él plenamente, con plena confianza. Porque te voy a decir por qué. Porque tú rara vez vas a toparte accidentalmente con Jesús. Rara vez te vas a levantar un día en la mañana y vas a decir, estoy apasionado por Jesucristo. Rara vez va a pasar así, ¿sí? No estoy diciendo que no sea posible, pero es raro que suceda eso. En cambio, la influencia de la cultura está abriendo la puerta de tu casa, es más, prendiendo el televisor. Pero no, tenemos que creer en Jesús. Esto requiere fe, requiere confianza en Jesús, requiere relacionarte con él íntimamente. Al hacer esto, vas a poco evitar el pecado. Vas a sentir un profundo anhelo por el Señor y su palabra. Vas a tener que empezar a hacer las cosas correctamente. Vas a tener un profundo deseo de hacer lo correcto. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama santidad. La santidad no es golpes de pecho y una aureola acá arriba, no. La santidad es un profundo deseo de hacer las cosas correctas conforme a Dios. Anótalo por ahí. La santidad es hacer lo correcto, tener un profundo deseo de hacer lo correcto en todas las cosas conforme a la voluntad de Dios y su justicia. Pero todo esto se logra poniendo tu fe y confianza en el Señor Jesús. Lo que tienes que hacer es relacionarte con Él, ahí en la intimidad. Es lo mismo que sucede en el matrimonio.
Tú no puedes decir que amas a tu esposa o a tu esposo si no te relacionas con él, hablando íntimamente, ahí en la alcoba o también yendo a comer juntos. Lo mismo sucede con los jóvenes cuando están de novios. Pasan horas frente al teléfono, horas también, o aprovechan cualquier momento para ir al cine juntos. ¿Por qué? Porque se están relacionando. Es lo mismo, la relación con nuestro Señor Jesucristo es meditando en su palabra, ahí encerrado en tu cuarto, orando, escuchando una predicación, escuchando música cristiana. Esa es la relación con el Señor. Por eso debemos de relacionarnos con el Señor. Cuéntale tus deseos, tus anhelos, tus problemas, o solo dile: Señor, quiero estar contigo. Ahora, la oración es el corazón del hombre hablando con Dios. La oración es el corazón del hombre hablando con Dios. No necesitas hacer una oración prefabricada. Tú puedes decir: Señor, solamente quiero estar contigo. Gracias porque me diste a mis hijos, me diste a mi familia. Gracias por mi empleo, gracias por mis amigos. Gracias porque no me falta nada y simplemente quiero estar contigo. O puedes contarle tus problemas también. ¿Sabes qué, Señor? Sácame de este problema, protege a mi familia. Tú puedes hacerlo. Pero poniendo nuestra esperanza en un mundo temporal y en personas que nunca podrán suplir nuestras necesidades, en lugar de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ahí es donde está el problema, radica el problema. ¿Cómo se mantuvo Daniel fiel a Dios? Toda la cultura babilónica, influencia de la cultura sobre él, estaba tratando de ponerlo en una influencia seductora. Pero hay un versículo muy poderoso, ahorita se los voy a decir. Daniel le dijeron: vas a comer de esta comida dedicada a los paganos. Pero en el versículo 8 de Daniel 1 dice: pero Daniel resolvió. ¿Qué quiere decir esto? Tomó una decisión predeterminada para que cuando llegara hacia él la tentación, él ya tenía el no. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que hacer, tomar una decisión predeterminada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación, cuando venga la cultura a influenciarte, entonces tú vas a tener ya la decisión de decir: no quiero eso. Fíjense lo que dice ahí, dice: tomó Daniel una decisión predeterminada, decidió de antemano, antes de estar en el momento ya había tomado la decisión. Dice: pero Daniel resolvió no contaminarse con la comida y el vino que le ofrecía el rey. Y el rey le decía: come la comida dedicada a estos dioses, pero Daniel ya había pintado su raya. Y es que Daniel, por ejemplo, no peleó cuando le quitaron su nombre y le pusieron otro nombre diferente. ¿Por qué? Porque dijo: eso simplemente es una etiqueta externa, no me pasa nada. Internamente no me pasa nada que me cambie mi nombre. Pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos bajo Dios o bajo una cultura que cada vez es más hostil contra Dios? ¿Hacemos resoluciones predeterminadas? Ahora, yo te voy a pedir el día de hoy que tú tomes unas resoluciones predeterminadas, que tú digas: desde ya voy a decir no a ciertas cosas. Y no te voy a pedir que tomes 10 tipos de decisiones predeterminadas. Vamos a empezar de una por una. Ahora, cualquier cosa que el Espíritu Santo te revele, eso es lo más importante que tú tienes que hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la trayectoria de nuestra vida, porque nuestra vida en la cultura va a la deriva, pero cuando estás bajo la influencia de Dios, va conforme la justicia de Dios. Tenemos que humillarnos bajo las poderosas manos de Dios. Para vivir bajo Dios he decidido que, y ahí tú le pones: voy a decidir esto, una decisión y una decisión. Tienes que ir haciendo tu propia lista de decisiones predeterminadas. Voy a cambiar el impulso de la cultura hacia atrás, voy a dar un paso hacia atrás y voy a ir hacia Dios para que Él me diga qué hacer. Lo he decidido de antemano, eso es lo que voy a hacer. Algunos ejemplos de decisiones predeterminadas: número 1, ya no veré pornografía, por ejemplo. Número 2, voy a esperar hasta el matrimonio en cuanto a la sexualidad. Número 3, no me drogaré, no me emborracharé. Número 4, dejaré de visitar lugares como antros y bares que no me hacen que vaya hacia la voluntad de Dios. No comeré de más. ¿Qué tal con esa?
Voy a hacer ejercicio. Se está poniendo difícil la cosa. No hablaré de mi prójimo ni chismearé. No voy a criticar ni juzgar. No diré malas palabras. Estas simplemente son algunas decisiones predeterminadas para no ir conforme a la cultura. Son ejemplos, pero cada uno de ustedes puede checar ahí y poner sus propias decisiones predeterminadas. Pero con esto vas a estar más atento para que cuando venga esa tentación, la tentación de hablar mal de una persona y tú dices, no, sabes que yo ya resolví que no voy a hablar mal de nadie. O cuando venga ese amigo que te dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a aquel lugar donde pagas por mujeres, y tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Ya decidí que no voy a ir a esos lugares. Entonces se trata de decidir antes de que pasen las cosas. Entonces pídele al Espíritu Santo que te muestre y que te indique en dónde es donde debes de hacer este tipo de resoluciones. Entonces tú le vas a decir al Señor, Señor, yo quiero que tú seas influencia sobre mí, quiero estar bajo tu influencia, y para esto me humillo, para que tú me indiques y me influencies, para que yo pueda caminar en tu justicia. Guíame. Por tanto, dice, bajo las poderosas manos de Dios, Él los levantará a su debido tiempo. Dios, si hay alguna área donde me han engañado, porque también puede haber, si hay alguna área donde estoy flotando bajo de influencia de la cultura, muéstramelo y revélalo, porque la diferencia entre la cultura y la influencia de Dios es como la noche y el día, es como la oscuridad y la luz. Él es el bien, la cultura es el mal, no conforme a este siglo. La cultura nos dice, promociónate, se trata de ti, vas a llegar a algún lado, debes ponerte tú primero, tú eres el número uno, considera que tú eres el mejor de todos. Cuando Jesús te dice, niégate a ti mismo, humíllate, considera a los demás mejores que tú. La cultura te dice, consume, toma, acumula. Jesús te dice, es mucho más bienaventurado dar que recibir. La cultura te dice, odia a los que no son como tú, ódialos. Si te lastiman, retrocede y maldice a los que te maltratan, dice la cultura. Pero Jesús te dice, bendice a los que te maldicen, ama a los que te odien. Es el día contra la noche, la luz contra la oscuridad. La cultura te dice, persigue las cosas de este mundo. Jesús te dice, persigue la eternidad, el reino de los cielos. La cultura te dice, busca la felicidad propia. Jesús te dice, busca la santidad, busca tener un comportamiento y un deseo profundo por hacer las cosas conforme a mi voluntad, no a la tuya misma. ¿Cómo vivimos bajo Dios en una cultura cada vez más hostil ante Dios? Se requiere un paso a la vez, una decisión predeterminada. Si le preguntas a Dios, creo que te va a mostrar algo. El Señor te mostrará algo y te va a indicar dónde debes de empezar a hacer cambios. Entonces nos comprometeremos y hablaremos de ello, porque Dios está llamándonos a que nosotros seamos humildes, a depender de Él, de su mano poderosa, y todavía tiene la capacidad de levantarnos debido al tiempo, a su debido tiempo. Entonces tienes que tomar decisiones predeterminadas. ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos del cielo, somos embajadores del Dios Altísimo, tú como creyente. Y si tú no eres creyente todavía, al final te voy a ayudar para que también puedas tú ser partícipe de todo esto. Amaremos a los demás, pero nunca estaremos más comprometidos con nuestro partido político que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo Dios, estamos bajo Dios. Como les digo, hace unas semanas, decidimos votar, elegimos gobernador y diputados locales y federales, y algunos tal vez estén contentos, otros no están tan contentos, están tristes, y otros dicen, no, yo me voy a vivir a Canadá. Pero todos nosotros como seguidores de Cristo estamos predeterminados y resueltos a estar bajo Dios y su mano poderosa, la mano soberana de Dios que gobierna a través de gobiernos justos e injustos. El Señor nuestro Dios, que saca todas las cosas a bien, porque sabemos que no importa qué partido ocupe el cargo, nuestro Dios controla el mundo. ¿Y quiénes somos nosotros?
somos seguidores de Jesús, somos gente de fe, siempre bajo Dios. Y Padre, oramos y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu nos uses. Gracias por tu palabra, Señor, y que has hablado en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos para poder predeterminar y resolver que queremos buscar tu justicia, buscar y anhelar de ti, Señor. Señor, te pedimos que nos guíes a tu reino, que nos ayudes para poder avanzar hacia lo que tú quieres para nosotros. Y te pedimos perdón por seguir conformándonos a la cultura de este mundo, siendo que tu palabra nos dice específicamente que no hagamos eso, sino que renovemos nuestra mente hacia tu buena voluntad. Y ahora, por último, a mí me gustaría decirte que Dios te ama. Todo esto que hablamos el día de hoy, se requiere un primer paso. Y esto es que tú aceptes al Señor Jesús como tu Dios y tu Salvador. Ese es el primer paso. Por eso yo te invito a que ahí donde tú estés, donde tú te encuentres, a mí me gustaría que tú repitieras una oración sencilla pero poderosa. Con toda tu fe y con todo tu corazón, dile: creo y confieso que tú, Jesús, eres mi Señor y Salvador, que tú viniste al mundo para morir por mis pecados y fuiste resucitado al tercer día. Y ahora te pido, Señor, que perdones mis errores. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Les mando un abrazo afectuoso a todos. Espero verlos muy pronto ya en manera presencial y pásalo bien. Siempre es un placer. Muchas gracias. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré: Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo.
Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. No temeré, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. No temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo.